Muy buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Espero que esta semana hayan estado muy bien. Los que no sepan por qué. Hay algo que se me pasó de la plática anterior, donde hablaba yo de termogénicos, de cómo meten calor a nuestro cuerpo, cómo queman nuestros órganos y vísceras, y si cooperamos al calor que de por sí ya trae nuestro hígado congestionado, porque tal vez nuestra madre en el embarazo se encabronaba, se enojaba, se activaba, se emocionalizaba, ¿sí? Recuerde que tengo lenguaje para 4 tipos de educación, para el que quiera escuchar en cualquier nivel. Toda esa ira la vamos acumulando, la vamos guardando, la vamos archivando. Se preguntarán por qué un niño de 3 años tiene una hepatitis C. Bueno, pues el calor de la ira, ¿se acuerdan de lo que es una estufa de cultivos? Generó a tal grado el calor, el hígado, que pues el virus dijo: deme permisito que me está llamando el cuerpo. ¿Por qué? Porque la ira de ese niño que pasó de la mamá al niño en el embarazo, lógicamente provocó el calor con el cual se anidó el virus. No me voy a meter en infectología, ya no es mi papel, ¿sí? Respeto mucho a los médicos, la medicina. Inclusive ayer estuve revisando como por 3 horas más o menos artículos sobre prevención, no hay nada escrito. En la medicina convencional se habla de prevención al respecto de vacunas, pero creo que no tienen absolutamente ninguna idea de lo que es la prevención. Ayer leía yo un artículo de una revista de la Facultad de Medicina de la UNAM al respecto de un médico que escribía de prevención, y creo que no pueden tener ni apuntalar la base de la prevención para escribir mientras tengan el código de lealtad hacia una medicina que cura únicamente. A mí no me enseñaron para nada lo que es prevención. Prevención no es medicina preventiva que hay en hospitales. Prevención no es vacunarte. Sí, no me aparto de la razón que te toques la mama, el seno, para poder investigar si tienes o no tienes bolas, nódulos, tumoraciones. Sin embargo, creo que hay una información que necesitamos más profundamente que la que estoy informando, es a la que me metí, es la alternativa que empecé a ver. Creo que estudié por herejía todo lo que está fuera de los contextos de la psicología convencional, las filosofías convencionales, las religiones convencionales. Estoy viendo la serie de televisión de Netflix, se llama Maldita. Qué pésimo que le hayan puesto Maldita, porque creo que los que le pusieron la etiqueta de Maldita fue la religión católica. Fue la que hizo el mayor genocidio femenino, con millones de mujeres que murieron, y solamente tenía cierto don. Esa muchacha tenía cierto poder, tenía la facultad de integrarse con las plantas y con los árboles, con la naturaleza. Yo llevé ese ejercicio de integración a la naturaleza con mi maestro Michael Thomas Powell en cursos de metafísica en la Sierra de Oaxaca. Me fascina ahora cómo se están integrando los animales a nosotros ya, porque al fin estamos comprendiendo que son más superiores que nosotros. ¿Por qué leo lo que voy a leer? Porque a veces escribo por inspiración. ¿Qué significa? Que pues de repente se me abrió alguna carpeta de información que tengo adentro, y de repente le escribí a José Alberto que íbamos a trabajar en base a este sistema. Estoy en varios grupos, principalmente de misticismo y metafísica, aunque a veces entra alguno que otro extraviado. Y
uno de esos personajes lanzó una pregunta que dice: ¿por qué la gente se fija más en el físico que en las cualidades de la persona? Y voy a unir dos cosas, el físico y las cualidades. Pero quiero agregar a mi plática del pasado, de hace 8 días, que hablé de termogénicos. Para poder empezar a suplir los termogénicos, porque creo que hubo una pregunta de Max que decía cómo ir quitándome las salsas, utilizar la medicina Ayurveda. ¿Sí? Cuando sienta la necesidad de ponerle salsa a la comida, en ese momento tómate un trago o 2 tragos de agua caliente. La medicina Ayurveda toma el agua caliente como un remedio depurativo y te recomienda que tomes en ayuno un vaso de agua caliente, claro, sin quemarte, lógicamente, ¿no? Y otro vaso de agua caliente después de comer. No solamente depurativo, sino es quemador de grasa. No significa tampoco que vayas a estar pegada a la estufa y pegada a comprarte una percoladora donde tengas siempre agua caliente, no. Como dice la frase, ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre. Cuando el campesino empezó a tentar y alterar sus sistemas de alimentación, fue cuando se pasó de la raya. Entonces pueden empezar a cubrir el chile, los condimentos, las carnes rojas, los embutidos, los aderezos, el ajo, la cebolla, la canela, el jengibre y ginseng con agua caliente. Y si a la agüita caliente le ponen un poquito de té verde, pues es el anticancerígeno número 1. Un cafecito en la mañana, un cafecito antes de las 5 de la tarde. Yo hice un compromiso con mi cuerpo de no tomar café después de las 5 de la tarde. Mi cuerpo, y le agradezco y lo bendigo, y estoy infinitamente satisfecho de que me haya llevado con bien, porque recuerdo que mi cuerpo fue el que rechazó el cigarro cuando yo fumaba. De repente sentía unas punzadas en la cabeza y unas taquicardias cuando me metía yo el humo del tabaco, que mi cuerpo dijo: no es para ti, no entres por ahí. Y recuerdo que cuando yo me tomaba yo una cerveza y sentía la mente dispersa, me disgustaba mucho. Yo creo que debido al abandono, a las separaciones, a las pérdidas, me volví tan controlador. Esa es la base fundamental, el control la base fundamental del control es el abandono o la pérdida, que por eso nos volvemos estreñidos. Pero en base a la situación del control que yo quería, era no perder el control de mi mente. Por eso cuando empezó en bachillerato a fumarse la marihuana, realmente yo nunca quise perder el control. Y entonces mi cuerpo empezó a alejarse de los muchachos que fumaban marihuana en ese entonces, en mi bachillerato. Después, cuando yo empiezo a sentir que me dispersaba la mente, tomarme el segundo, el tercer trago de cerveza hasta la fecha, yo puede ser que me tome una cerveza un sábado, porque le tengo que poner clamato y limón para poder pasar lo amargo que está la cerveza. Es el colmo al que hemos llegado de acostumbrarnos a ser desleales con el cuerpo, que si tú te tomas un tequila, si tú te tomas un caballito de alcohol, de mezcal, de lo que sea, siempre vas a hacer gestos. ¿Por qué vas a hacer gestos? Porque el estómago ya reaccionó a algo que nunca va a ser natural, ¿sí? La naturaleza no fermentó nada. Sí, la naturaleza tiene lo necesario para tu curación. Primero tu alimento y después tu curación. La naturaleza es una gran botica extraordinaria, que inclusive me preguntaba por qué le ponen laurel a la comida, siendo un digestivo y un carminativo tan extraordinario. ¿Sí? Ahora, siempre se ha sabido sobre la alcalinización, ¿no? Cómo el pápalo te alcaliniza, ¿no? Esto es referente a la plática del pasado, que quedó pendiente eso, de cómo ir supliendo el picante, el chile, los condimentos, el ajo y la cebolla. Y recordemos que cuando masticamos un bistec bien marinado, no estamos
disfrutando de la carne, porque la carne no sabe a nada. Lo que estamos solamente disfrutando son los aderezos o los condimentos, así que ten cuidado, porque la mente te ha engañado todo el tiempo de que estás disfrutando una carne. No es cierto. Regreso a esta pregunta que hicieron los del grupo y les dije que se las iba a contestar en la charla. ¿Por qué la gente se fija más en el físico que en las cualidades de la persona? Es que realmente no creo que sea ese lugar donde vas a la feria y te metes de lleno a una casa a oscuras para que te asusten. No creo que de repente allá adentro te encuentres al personaje de tu vida. No creo que en ese momento te encuentres a la persona con la que vas a hacer empatía. Entonces lo primero que vas a ver siempre es una corporalidad de frente. Siempre vas a ver una cara. En sus ojos, en la representatividad de su cara y en su constitucionalidad, siempre vas a ver la empatía a la que tú andas buscando. Traje este muñequito que para mí fue uno de los mejores regalos que me he dado. Recuerdo cuando estaba yo en tercero de la Facultad de Medicina, estaba yo aprendiendo a dibujar caricatura en una escuela de San José de California. Y un día, por venirme apresuradamente, mi padre no contaba con mucha economía y me venía yo en el AU, en un camión de pasaje, como a las 11 de la noche. No viajaba yo con los ricos de las 7 de la noche que venían de allá de Orizaba para acá. Y entonces, esa vez me acuerdo que el camión no traía cupo, pero me hicieron un cupo y me tuve que salir corriendo. Y todas mis prácticas de dibujo, de caricatura, se quedaron olvidadas en ese lugar. Ahí me frustré y dejé y abandoné el dibujo y la caricatura, pero no abandoné el deseo de tener este muñequito. Este muñequito ahorita nos va a servir para ver la relación entre lo que es comportamientos, emocionalidades y cuerpo. Tengo un capítulo del libro que estoy escribiendo, ya lo revisé, ya lo recuperé. Se llama Corporalizando Emociones. Ya leí a Reich, ya leí a Lowen, ya leí a Stanislav Graf sobre lo que es la biodinámica corporal. Me da risa porque cuando le comento a las personas conocidas que soy muy observador y soy un especialista en comportamientos, yo lo único que tengo que hacer es sentarme y ver pasar a la gente caminar y saber qué comportamientos tiene. Ya les había platicado sobre cuando yo tenía los equipos de voleibol y veía que el chico no sabía si recibir con golpe bajo o con voleo bajo. Cuando tú ves un personaje enfrente de ti, lo que estás haciendo es ver tu espejo. ¿Me explico? Ya les platiqué en alguna de las charlas que platicando con mi hermana mis teorías, que ella me ayudó mucho en su estado de decompresión, ella me ayudó mucho, Lourdes, a saber de mi infancia que no tenía yo consciente y fui recuperándola con ella. Yo le platiqué sin tener rasgos homosexuales ni desviaciones. Le decía yo a mi hermana que cuando nos agrada una persona del mismo sexo es que nos estamos espejeando con ella. Y le recuerdo que esa vez platiqué que cuando yo vi una persona que venía muy guapo el tipo, le dije, oye Lourdes, ahorita que se siente esa persona en el café, viene de camisa de color tal, etcétera, te fijas en su cara porque me gusta mucho su cara, es muy atractivo. Y agarra a mi hermana, se voltea discretamente y me dice, ay Jesús, dice, tiene toda la mandíbula angulada como tú y la tiene aplastada exactamente igual que tú. Y entonces, ¿qué estaba yo viendo? A mi espejo. Y entonces empecé a ver que nos enamoramos de nuestro espejo. Entonces, la manera en que un día, también les platiqué en una charla, estábamos sentados mi hermana y yo, y veí venir un tipo que caminaba muy atractivamente. Y le dije, Lourdes, mira cómo camina ese tipo que viene ahí. Voltea, 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 no te ve. Le digo, ¿en qué me parezco a él? Dice, ay Jesús, dice, camina igual que tú con las piernas abiertas.
Déjeme decirles y adelantarle que las personas que caminamos con las piernas abiertas somos extrovertidos, ¿sí? Y muy dispersos. Las personas que caminamos con las piernas cerradas son introvertidos y tienen muchos problemas para tomar decisiones. He visto personas que tienen muy pegados los muslos que la lógica me dice que fueron agredidos sexualmente. Pero no voy a tocar eso porque nos hemos vuelto muy hipersensibles, ¿no? Muy de cristal. Recuerdo una vez la maestra Eva Arispe, que en paz descanse, me pidió una plática de sexualidad, sexología. A los chicos de secundaria, ella tuvo que meterse a esa plática para saber qué iba yo a hablar que no saliera del contexto católico y religioso en el que estaba la gente que estaba sentada ahí. Nada más faltaba que fueran los padres de familia, ¿no? Y tocando el punto de sexo ahorita, que me vino a la mente, una vez mi dentista me dice, teniendo a sus hijos en una escuela de mucho dinero, me dice que le habían exigido a su hijo de 11 años tomar un curso de sexología en la escuela y que le iba a costar 6,000 pesos. ¡Ay! Después de seguirme comentando la situación, la rutinaria, la dinámica educacional de la escuela, etc., le dije, ¿me permites hacer un comentario? ¿Sí? ¿Me das permiso de ser vulgar y coloquial? Recuerden que soy muy vulgar, yo nací en un patio de vecindad. Le dije, ¿te puedo decir algo? ¿Sí? Para mí, la sexualidad se enseña en pelotas. Se quedó así sorprendida, ¿no? Volteó a verme, se quitó la careta y me vio. ¿Y qué es eso? Digo, bueno, pues realmente te lo digo por la experiencia que yo tuve. Mi madre fue una persona reprimida sexual. Solamente mi padre sí me llevaba a bañarme en los baños públicos. Y de repente, pues me sorprendía ver los genitales de las personas. Pero la represión mayor sexual que tuve a base de la represión de mi madre era tan reprimida sexualmente que cuando mi sobrina tenía 4 años y se metió una almohadita debajo de su blusita y le dijo, abuelita, estoy embarazada, mi mamá se me desmayó. Cuando digo yo se enseña la sexualidad en pelotas es porque nuestros hijos tienen que conocer nuestros cuerpos. Tienen que conocer absolutamente todo, nuestros genitales, dónde están puestos, cómo están puestos, porque uno sí lo tiene, porque el otro no lo tiene. Porque si no, ese niño se va a volver mixoscopista. Yo casi estuve llegando a ello. ¿Qué es la mixoscopía? La mixoscopía es el espiar con un efecto de depravación o degeneración sexual. Y lógicamente andaba yo espiando a mi sirvienta cuando se bañaba a ver si le veía yo algo. Regresando a la situación sexual, hoy estaba viendo un video, no lo he terminado. Fíjense cómo se llama el video, cadenas musculares y comportamientos. Dices, ¿qué? ¿Qué tiene que ver el cuerpo y los comportamientos? Pues todo, nada más. Le explicaba yo a un familiar porque me decía que le dolía mucho el tórax y no podía, a veces entraba en crisis de pánico cuando sentía que en un hemicinturón, aquí en la parte baja de la cintura hacia la base torácica, sentía que no podía expandir el tórax. Y le pedí el favor que me escuchara porque este familiar solamente está metido todo el tiempo en el celular y pues no me escuchaba y le pedí el favor que dejara el celular a un lado por si quería la explicación porque fue una pregunta. Y entonces le dije que justo eso es lo que está pasando ahorita con la gente, con la pandemia. Su tórax lo tiene contracturado. Y por aquí lee algo sobre la estupidemia. Se mueven las cadenas musculares torácicas. Sí. Les decía yo que cuando la congestión del hígado por tanta ira genera tanto calor, entonces estamos viviendo en hipersensibilidad, estamos viviendo en
en ser hiperreactores, volubles, impulsivos y compulsivos. Si en este momento fuera yo un hiperreactor y escuchara un sonido fuerte, no solamente mi oído va a reaccionar mis cadenas musculares, preferentemente mis brazos y mis puños, queriéndome defender del sonido, porque la manera de defensa siempre será la primera parte, el cuello, para ponerlo rígido, el tórax, para no recibir el impacto de la agresión sobre partes vitales, y también mis brazos y mis puños. Tuve una consulta por videollamada a España en la semana con una persona que le acaban de detectar artritis reumática y fibromialgia. Me gustó mucho porque esta primera terapia empezó a sacar mucha carga de los hombros y la sensación típica de la quemazón que ella mencionaba, tanto al familiar que me recomendó como a ella misma. Tenemos que ir descubriendo ese consultante y yo. ¿Por qué tanta ira? Se le ve una cara dulce, una cara muy coloquial a la persona, pero eso no significa que esté viviendo feliz. Eso no significa que esté contenta. Eso significa que ha hecho una máscara. Hablando de máscaras, ¿se acuerdan ustedes del impétigo o del cloasma o de melasma que mancha los malares de las personas que se embarazan? Pues están poniéndose un antifaz. ¿Por qué? Porque siente que son antiestéticas. Cuando tú ves una persona enfrente de ti, si guarda la empatía y la afinidad con el reflejo que no has podido ver en ti de tu propia belleza, vas a enamorarte de la belleza del otro porque te ves reflejado en ella. Un día fui a la Facultad de Enfermería, 85 alumnas, y les dije, imagínate que tú estás ahí en la tienda de frente y ves un chico atractivo que está hablando con mucha seguridad y dice la chica, lo quiero. No, no lo quieres al tipo, lo que quieres es su seguridad. Y de repente otra chica dice, wow, qué facilidad de palabra tiene. Lo quiero. No, no lo quieres. Lo que quieres es la facilidad de palabra que él tiene porque tú eres una reprimida oral. Entonces, nosotros vamos comprando los paquetes completos, porque lógicamente pueden ser unas máscaras lo que está haciendo, ¿eh? La persona que se mueve con toda seguridad no es más que una máscara de seguridad. La máscara del valedor es una persona que siente que no vale. El simpatías del grupo es una persona que siente que no lo quieren. Y lo que hace es termina siendo el simpático del grupo, pero a la par, como no se involucran y los demás se involucran con él, termina reactivando su programa de no me quieren. Cuando tú ves caminar a una persona, repito, lo que estás viendo es tu estructura en el manejo de cómo es la vida. Para mí es fácil ver ahora a un chico que no tiene padre, porque su caminar no es rítmico, no es con los brazos, moviéndolos, guardando el equilibrio, la velocidad y el tono del caminado. Y entonces para mí es muy fácil ver cuando una chica o un chico no tuvieron la imagen del padre. La imagen del padre es exactamente el que da el caminar, ¿sí? Y otras estructuras mucho mayores que ustedes pueden conocer, los que saben más que yo. Cuando tú vas caminando, la vida la vas representando en tu caminar. Este muñequito me lo traje porque quiero que vean a Atlas. ¿Qué les parece esa imagen? ¿Se acuerdan que Atlas carga el mundo en los hombros? Bien.
Pues aquí hay una cadena muscular. Recuerden que el trapecio nace desde lo que es el occipucio y se va hasta la región lumbar. Entonces, la lógica es que si tú tienes responsabilidades ajenas, vas a tener dolores en la nuca. ¿Por qué? Porque las responsabilidades ajenas no son tuyas. Cuando un consultante mío está en la hiperventilación, está en el trance y me dice, me duele mucho la nuca, o él mismo empieza a mover el cuello como descontracturándose, le digo, te voy a hacer un sociodrama. Imagínate que en tu infancia alguien te obligaba a hacer las cosas que no deseabas. Imagínate un adulto que te agachaba la cabeza con una mano en garra y te ponía la mano en el cuello y te agachaba la cabeza para que hicieras lo que él te pedía, aunque fuera en contra de tu dignidad. A lo largo de tu vida, la lógica es que te vas encontrando autoridades que te supriman, te sometan, te subyuguen. ¿Se acuerdan del madero que tienen los bueyes? Se llama yugo, de ahí viene la palabra subyugación. El buey lo que tiene que tener es el madero para poder jalar, no reparar. Entonces, cuando hay un dolor de nuca, es que estás viviendo subyugado a situaciones y condicionantes. Yo estuve trabajando 32 años en una dependencia y el grave problema es que toda autoridad que no tiene conocimiento de administración científica termina siendo autoritario, sometedor y subyugador, amenazador. Y tal y como fue creado en su propia infancia, siente que tiene que amenazar a la gente para hacer que trabaje. ¿Pero qué creen? El mismo trabajador lo secunda. ¿Por qué? Porque en la infancia programó que iba a recibir ese tipo de autoridad en su vida. ¿Sí? Entonces, no tienen idea cuántas osteoartrosis hay, cientos de osteoartrosis en los empleados de las dependencias gubernamentales. Y de repente, una de las manifestaciones era ese paciente que me llegaba a urgencia con el síndrome del latigazo. De repente agarró coincidentalmente un automóvil que venía a más velocidad, lo choca por atrás y la persona hiperreacciona. ¿Sí? ¿Cuántas personas no siguieron viviendo de las incapacidades de ese reflejo? ¿Sí? Porque cada vez que se reactivaba la obligatoriedad, lógicamente utilizaban que si me incapacitaron por el accidente que tuve, pues voy a tener que seguir utilizando la inflamación del cuello para poderme seguir incapacitando. Y entonces la enfermedad, ¿qué es? Un gran beneficio. Atlas está cargando el mundo en sus hombros en la espalda superior. En alguna charla les comentaba que aquí hay un factor de indispensabilidad en la espalda superior. Lo llamo así en mi descubrimiento porque vamos a imaginarnos, los dos padres de esta niña no se llevan, le está pegando el cólico a la mamá por la travesura. Invite para que hagan vaya formando las preguntas. Sí, gracias. Y de repente el papá le grita a la niña y le dice, ¿ya viste cómo tienes a tu madre de enferma? Eres una niña mala. ¿Dónde se queda todo el peso de la responsabilidad? Aquí, se queda en los hombros. ¿Sí? Y entonces esa niña va a formar un factor de indispensabilidad, donde ella crea, sienta que es indispensable en el sufrir de los demás. Y se va a volver rescatadora o complaciente. Y se va a dedicar su vida a complacer a todos, como a mí me pasó, que es ahí de donde vino el síndrome de burnout, que se llama, el subtítulo dice sentirse quemado profesionalmente. Imagínate que tengo una madre de paciente que paga 40,000 pesos de colegiaturas a sus hijos y no ha podido ni ha querido demandar al esposo para que participe de ese pago, pero ella es chicha y es muy macha y dice, yo me las puedo. ¿Sí? Y entonces, como yo me las puedo, su mente es el que está diciendo yo me las puedo, pero su cuerpo ya no aguanta y tiene una fibromialgia y su cuello se lo está pues lastimando, sí, ya se volvió osteoartrósico, pero después el peso que tiene en los hombros va a empezar a hacer esto.
Si ella empezó a cargar desde la infancia, el lado izquierdo es el pasado. Si ella llega conmigo con un dolor de espalda derecha, significa que ya no quiere seguir cargando con nada que no sea de ella. Pero el problema es que si no quita la carga emocional, va a seguir la emocionalidad afectando su corporalidad. Por eso el capítulo le llamé Corporalizando Emociones. Regreso a la pregunta: ¿por qué la gente se fija más en el físico que en las cualidades de las personas? Porque las cualidades ya las estamos viendo en la corporalidad. En el texto que ustedes leyeron en la invitación de la plática, decía que a un malandro se le va a ver se le va a ver sus cualidades de malandro en la cara. Sí, me ha tocado ver gente que es mala, que su cara la tiene reflejada vivamente en ello. Sí. Me ha tocado ver gente adusta que se está defendiendo de la vida y de la gente y es expresiva, ¿sí? Entonces, lógicamente, cuando yo estoy viendo el cuerpo de una persona, estoy viendo también sus cualidades, comportamientos y emocionalización. Hoy estoy viendo muchas caretas, estoy viendo muchos cubrebocas en gente que va dentro del carro o en gente que va caminando en la calle, ¿sí? Y el autoritarismo tan grande, ¿por qué? Porque la autoridad, como no sabe ser autoridad, porque no tienen el conocimiento para ser autoridad, porque para ser autoridad necesitaron primero haber practicado y ejercicio una buena autoridad, teniendo una buena relación de pareja, teniendo unos buenos hijos, teniendo unos hijos productivos, habiendo llevado adelante sus negocios para poder decir: el conocimiento que tengo como autoridad dentro de mi casa, con mi familia y en mis negocios, voy a ponerlo a favor de la sociedad en un ayuntamiento o en un partido político. Pero resulta que son personas que jamás saben de administración científica y llegan a ser autoridades autoritarias, ¿sí? Incluidos esos personajes que andan con uniformes, que en determinado momento, cuando he tenido algún roce en el pasado con ellos, tengo que inclinar y darle la autoridad, porque realmente son autoridad. Y no criticarlos, ¿verdad? Porque no quiero verme inmiscuido en ellos. Cuando una persona tiene un problema de la rodilla izquierda, las rodillas y los codos son los giros. Entonces, los giros de vida significa: voy a cambiar de vida, voy a cambiar de residencia, voy a cambiar de pareja, voy a cambiar de proyecto, voy a hacer cambios porque la casa ya no me atrae como está vestida, amueblada. Pero si hay un dolor de la rodilla izquierda, significa que los cambios que hice en el pasado me dieron sufrimiento o dolor. Y entonces la memoria se queda grabada en donde, en mi rodilla izquierda. Tuve un jugador que tuvo un esguince y ya llevaba 3 meses con el esguince de la rodilla derecha. Y entonces le dije: oye, me haces falta 1,96 de estatura, el mejor centro y mejor anda. Y entonces le dije: ¿no quieres ir a la terapia? Y lo aceptó. Y fíjense lo que descubrimos. Apenas 3 meses después, su mente ya había metido al fondo del inconsciente la información que una semana antes de provocarse el esguince jugando, le había llegado un memorándum de la facultad, del Tecnológico de Monterrey, donde lo estaban becando para ir a jugar voleibol allá. Y de repente hubo algo bien simpático. Encontramos una liga entre la rodilla derecha y la rodilla izquierda, en donde una memoria vino y me dijo, cuando estaba en trance, dice: doctor, fíjese que cuando en mi infancia mi padre golpeaba a mi mamá,
yo hice una promesa de jamás separarme de mi madre para poder ser su guardaespaldas. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento cuando su rodilla quiere hacer cambios y hacer su ruta para estudiar y ser becado por el deporte? Resulta que el código sagrado, el contrato sagrado, el código de lealtad que había hecho con su madre en la infancia fue lo que hizo que hubiera una contrafuerza. Su dirección era hacia el futuro, pero la contrafuerza estaba hacia el pasado y sufrió la rodilla en ese momento. ¿Qué le estaba dando a entender el dolor de la rodilla derecha? ¡Ey! No podemos avanzar, no tenemos por qué avanzar. Si avanzamos, traicionamos. ¿Me explico? Nuestro cuerpo va generando todo el comportamiento posible que vamos teniendo. Regreso a la situación de la compresión del tórax o a la sensación de la compresión del pecho. Vamos a imaginarnos, les decía la vez pasada que tuve un personaje cercano a mí que estaba pensando que tenía el COVID, que estaba con la dificultad respiratoria y creo que cada 5 minutos se ponía el oxímetro y me decía en el WhatsApp, tengo 98, tengo 96, estoy saturando a 95, estoy saturando a 99. Oye, qué padre, le digo, ¿no? ¿Sí? Pero jamás quiso entender que los pulmones estaban sanos porque seguían respirando. Y tampoco quiso entender que la compresión muscular de sus cadenas musculares torácicas estaban comprimidas y contracturados por tanto fuelleo, por la angustia y por la ansiedad. Entonces, la dificultad respiratoria, cuando un paciente mío está en trance, yo le digo, ¿dónde se te dificulta respirar? ¿La nariz, la garganta o el tórax? Dense cuenta que hay muchas personas que están viviendo, pueden vivir el temor de contagiarse y lo primero que van a sentir es la angustia. ¿Pero qué es la angustia? ¿Nada más la emoción? ¿Nada más la sensación? No, la angustia es el sentir que siente el tórax. ¿Por qué? Porque el tórax está contracturado. ¿Sí? Imagínate que va a venir una agresión. Yo ya estoy contracturando automáticamente todo. En ese momento tengo una descarga adrenérgica. Les recuerdo lo que decía mi maestro de farmacología. Si un león estuviera a 10 metros de distancia y viniera a atacarte, el simpático haría que tú saltaras hasta 3 metros de altura o una madre levantara la llanta de un camión que está aplastando a su hijo. El parasimpático vago haría que cuando tú ves el león te desmayas. ¿Y por qué te desmayas? Han sabido... Yo me acuerdo que me he vuelto experto en comportamiento porque veo el programa de depredadores de National Geographic Wild, porque he visto que en el momento en que un león o un animal, un depredador, atrapa a una presa y la presa se hace ver como muerta, como los animales no comen carroña más que las hienas y los perros salvajes, entonces al verla muerta, al depredador ya no se le antoja la presa y la suelta. Y llega un momento en que se queda completamente inmóvil la presa hasta que ve que ya se alejó, se levanta y sale corriendo. Una reacción vagal, ¿sí? Bueno, ¿qué hace el simpático? Empieza a hacer que nosotros tengamos taquicardias. ¿Qué hace el simpático? ¿Qué hace el vago? El hueco en el estómago. Le recuerdo que tuve un residente rotatorio cuando era interno que hacía sangrados de tubo digestivo. Constantemente hacía sangrados, hasta que le quitaron la mitad del estómago. La cosa es que era súper inteligente, pero solamente del hemisferio izquierdo, no del derecho, que es lo emocional. Si tienen preguntas acerca de la corporalidad, de problemas musculoesqueléticos, de procesos de enfermedades que tengan que ver
y que sientan ustedes que hay un comportamiento de fondo, con mucho gusto se las contesto. Aquí me preguntan, ¿qué sucede con el trabajador que se pensiona por invalidez? Bien. Cuando llega una persona de 60, 70, 80 años con una andadera, caminando en la calle, a mí me gustaría preguntarle a su niño interior o su inconsciente por qué ya no quiere seguir caminando. Quiero decirles que recibí hace como 12 años una paciente de México de 62 años de edad que me llegó con una andadera, la trajeron a terapia. En ese momento, su familiar la ayuda y se sienta en el sillón de la terapia. Es un sillón amplio, de respaldo alto. Y en ese momento yo muevo la andadera, la pongo enfrente y empiezo a platicar con ella. Y me empieza a platicar que se había refracturado el tobillo derecho. O sea, la segunda vez. Tenía 2 meses ya que le habían dado de alta y llegaba conmigo, pero había mucho dolor. En ese momento le pedí que se parara. Párese. No puedo, necesito ayuda. Párese, por favor. No puedo, necesito ayuda. Párese, por favor. Le estoy pidiendo que se pare porque necesito ver qué tanto esfuerzo hay, cómo están sus cadenas musculares, sus masas musculares, su fuerza, si ya hay recuperación de los músculos que no se movieron porque se atrofiaron. Un músculo que no se utiliza en 15 días se atrofia. Y a regañadientes me dice, présteme la andadera para que me levante. Y se la presté. Cuando la tenía yo parada, le quito la andadera y me dice, no me la quite porque me voy a caer. Le digo, cáigase. Y la mujer empezó a sentir el miedo de que le fallaran las piernas. ¿Quién se lo dijo? Le preguntó a las piernas, oye, ¿fallas o no fallas? ¿No? Y empezó a temblar. Y las piernas empezaron a temblar. ¿Y qué creen? La mente es bien buena. ¿Y qué creen? Las piernas empezaron a fallar. Yo nada más extendí mis brazos para que ella se fuera cayendo al suelo. No la detuve ni la senté. ¿Por qué la llevé al suelo? Porque ya teniéndola en el suelo dije, sin la andadera usted ya está botada. Sin la andadera usted ya está en el suelo. Su estatus real no es la andadera, no es ni es caminar a medias. Su estatus real es estar tirada en el suelo. Usted ya está acabada. Se suelta a llorar y empieza a llorar, y como soy muy bueno para dirigir llantos, porque sé que detrás de eso hay información, la redireccioné y le dije, ¿de dónde viene este sentimiento? Y agarra y me dice, hace 2 años mi esposo murió. Y entre mi esposo y mis hijos tenemos muchos negocios muy grandes en México. Y ese día me acuerdo en la noche en el velorio, murió de un infarto. Recuerde que los infartos son problemas territoriales. Y en ese momento en la noche, cuando quiero empezar a llorar y a soltarme a llorar, mi hijo el mayor me agarra por los hombros, me los lastima y me mueve y me dice, si tú lloras se viene abajo toda la familia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que jamás tuvo duelo. ¿Qué fue lo que pasó? Que esa mujer ya no tenía el sostén de su marido, que lo tenía depositado en el tobillo derecho. Los sostenes que tenemos en la vida, moral, sexual, económico, sentimental, son los tobillos. Los talones son los apoyos. ¿Sí? Aquí, ¿sí? Si yo levanto esta pierna, yo necesito estar apoyado al suelo con esta y hacer toda la fuerza en el tobillo. Si quieren, pruébenlo. Entonces, esta mujer, como seguía obligada a estar al frente, se vuelve a refracturar. ¿Por qué? Porque el dolor y la fractura era un stand-by que su propia mente le decía para no seguir avanzando. Ella ya no quería ser responsable, ella no quería cargar con responsabilidades.
Me preguntas sobre alergias y rinitis crónicas. Hay dos tipos de flujo nasal, el anterior y el posterior. El anterior significa que tu niña interior sigue llorando. ¿Sí? Conozco un personaje muy cercano a mí que todos los días está con el papel higiénico o está con los Kleenex y los deja repartidos por todos lados. ¿Sí? Y estornudando, estornudando, estornudando. No ha querido entrar a la terapia, pero su niña interior sigue llorando. ¿Y qué lloramos? ¿Las pérdidas? ¿Y qué lloramos? ¿Las inconformidades? ¿Y qué lloramos? ¿Lo que se fue? ¿Qué lloramos? ¿El abandono? ¿Qué lloramos? La traición. Entonces yo tendría que entrar con ese personaje que tiene la alergia, o perdón, la rinitis, a ir a buscar eso. Pero es que nada más le sale el moco en las mañanas. Oh, pues hay una memoria. Recordemos que todo lo que es memoria y relación. Yo recuerdo cuando yo yo dilaté muchísimos años en no volver a tomar el refresco de piña del OK. Hasta que en una memoria recuperada con mi respiración, con mis técnicas, supe que cuando me daban una purga, para quitarme el sabor de la purga me daban el refresco del OK. Y entonces lo odié. Segundo ejemplo, yo dilaté 25 años en no comer filete de pescado empanizado. Me daba asco el olor al empanizado de pescado. Un día, haciendo un estado regresivo, porque yo me los hago, ahorita ya se me ha frenado un poco eso, pero los hago y les enseño a mis pacientes a hacerlo. Descubrí que cuando teníamos 9 años, mi padre compraba material para fabricar zapato en Tepito, y de ahí nos llevaban en la tarde a comer a La Rosalía, que era un lugar donde se comía pura comida española. Y como aquí en La Fogata, que estuvo hace muchos años, tenías un paseo para ir jalando la comida, y esa vez jalé de todo. Cuando ya no pude con el filete de pescado, agarra a mi mamá y me dice, si no te lo acabas, le van a cobrar más caro a tu papá. Por favor, comprendan mamás, abuelas, lo que estoy diciendo. Si tú amenazas o chantajeas a tu hijo o a tu nieto, va a ser un adulto frustrado o un adulto que cuando le quieras meter un filete de pescado te va a costar un trabajo. Llegado el momento, sí, me lo tragué, no me lo comí, me lo tragué. Y como me lo tragué y no me lo pude vomitar, las ganas de vomitar me las guardé 25 años. Hasta que empecé a descargar con arqueo ese día que lo descubrí. Me vino una náusea, y empecé a arquear y a provocar arqueo, y es una de las prácticas de descarga emocional que hago y que doy. ¿Me explico lo que es una memoria? La memoria del conflicto interno de no fallarle a mi padre, de no fallarle a mi madre. No fallarle a mi padre para que no pagara más, porque yo iba a ser el culpable y ya había yo sido culpado durante mucho tiempo. ¿Me explico? Son memorias. Si son alergias en la piel, siempre tienen que ver con separaciones, y principalmente separaciones bruscas. Dice, la carga emocional solamente se carga en el cuello. Va dependiendo el comportamiento continuo, consuetudinario que más utilices en el sufrimiento de tu vida, ¿sí? Porque si siempre has estado generando agresiones tú misma de las personas y has querido golpear y no lo has logrado, todo se quedó en las manos. Por eso hay entumecimiento. Yo recuerdo cuando empezaba a escribir y ya empezaba yo a avanzar en cierta cantidad de escritura, ¿sí? Se me empezaban a entumir las manos y a dolerme, hasta que descubrí que era toda la ira contenida contra mi padre. O deseos de reclamar o golpear, o deseos de haberme querido defender y no poderlo hacer. Rodillas y codos, me pregunto sobre rodillas. Rodillas y codos significan cambios de vida, giros de vida. Sí, ya lo dije hace ratito. Los dolores musculares de fibromialgia significa que estás durmiendo con el enemigo. No es tu pareja. Eres tú mismo. ¿Sí?
has estado manejando tanta hipersensibilidad por la congestión hepática que tienes y el vaso que te está provocando la máquina torturadora mental, el disco rayado, que estás nada más a la defensiva, ¿sí? La vesícula biliar duele porque tenemos problemas para tomar decisiones. ¿Cuándo se empieza a enfermar la vesícula biliar? Cuando tenemos mucha ira contra una imagen de autoridad, las hijas contra las madres y los hijos contra los padres. El vaso duele cuando el calor del hígado ya pasó al vaso y el vaso es el causal de la esquizofrenia, con una congestión hepática. Yo siento que tengo un rasgo esquizoide, ¿me explico? Por ahí dicen que los genios tienen rasgos esquizoides, no soy genio. Pero a lo que voy es que todo el dolor de vaso, el dolor de caballo como le llaman, ¿sí? No es más que la congestión de tanto calor que tiene tu vaso porque te la pasas pensando. Un día le dije a mis compañeros cuando estábamos trabajando vaso en acupuntura, le digo, ¿quieren ver un típico ejemplo de un vaso elevado por mucho calor? Váyanse al estacionamiento del de Soriana del Floresta y hay un tipo que no para de silbar, no para de silbar, no para de silbar, no para de silbar, no para de silbar. La gente que siempre está cantando, así como loquita, o hablando. Yo tengo una persona muy cercana a mí que de repente, no sé si comprarme unos tapones de oídos, pero habla. Y hoy he visto que en estas juventudes que están ahorita, utilizan demasiado el hablar para darse a entender, cuando con 2 o 3 palabras mi maestro de metafísica me daba a entender. Llegábamos con May y le decíamos, May, es que está pasando esto, lo otro, y en su español apochado decía, ya le habíamos dicho como 100 palabras, y agarraba a May y decía, ¿what? ¿Qué significaba eso? Tienes que bajarle a 50, tienes que bajarle a 25, tienes que bajarle a 10, y aprendí a hablar con 2 o 3 palabras. Cuando yo quiero provocar en mi paciente un llanto, solamente con 2 o 3 palabras es suficiente para provocarlo. Parálisis facial del lado derecho. Tienes mucho deseo de venganza. Lo que es el trismus es desgraciado. Algún día vas a sufrir lo que me hiciste sufrir. ¿Sí? Yo tengo un tercer molar que no me lo he querido operar por miedo. Necesito encontrar a alguien que realmente me saque todos los pedazos y le llegue a romper la pieza, porque no quiero entrar a anestesia. Ok, soy miedoso todavía. Sin embargo, cada vez que hacía el coraje contra mi pareja por una circunstancia X, se me inflamaba el molar y se me inflamaba el macetero. El cuello y el hombro. Hace rato expliqué que las cargas emocionales del cuello son subyugación, sometimiento, avasallamiento. Si te duele la nuca, significa que te estás obligando a hacer cosas que no desees. Te pido el favor que no hagas cambios hasta que no saques la carga emocional que te obliga a hacer las cosas que no deseas. Aquí hay una pregunta que dice, dolor en rodillas si anda en andadera y no pueden operar. Me dijeron, si operan, amputan. Bien. Si es una persona mayor de 70, 80 años, yo trabajaría con la hija. Yo trabajaría con los hijos. ¿Por qué? De veras, creo que me siento tan incomprendido de la información que tengo, porque no tienen ni idea todavía de lo que la enfermedad provoca. Para ser un rescatador que está en el síndrome de Karma, uno necesita víctimas para poder rescatar. Y cuando tenemos un enfermo en casa y hay un rescatador, el mismo rescatador es el que va asumiendo cada vez más a la víctima para que siga en víctima, para que yo tenga por rescatarlo. Entonces yo tendría que trabajar para quitarle el influjo al rescatador, porque esa persona está haciéndose pasar por más enfermarse, porque al fin y al cabo sabe que alguien la va a rescatar.
Y puede ser una madre de 70, 80 años que está haciendo la enferma inconscientemente y provocando la enfermedad. ¿Por qué? Porque a su hija la está viendo como a la madre que la abandonó en el pasado y ahora quisiera que la hija la rescatara como la madre no la pudo rescatar. ¿Me explico? Cuando hablan de amputación pueden estar hablando en cuanto a la situación de circulación. Creo yo que aquí hay que ver a un acupunturista porque la circulación tiene que ver con vaso en las piernas. Y la circulación se manejan puntos de acupuntura en vaso, pero el hígado congestionado no puede hacer que el retorno venoso del sistema portal y de las ilíacas haga ya un regreso al retorno venoso y empieza a haber una congestión hepática, una coagulación hepática que lógicamente hace que la sangre de las piernas se coagule. Entonces, para poder haber un retorno venoso necesita el acupunturista, ¿sí? O la medicina china, necesita descongestionar el hígado primero. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí había una. Ya no sé la nombre. No sé a qué se refería, pero podría ser consecuencia de carga emocional el hecho de que el hecho de que comience a fluir la nariz al levantarse y cuando comienza a comer. Bien, me preguntas sobre el flujo nasal en las mañanas. Te voy a decir cómo la mente guarda memorias y la relaciona. Por lo del flujo en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Bien. No te voy a preguntar conscientemente en qué condiciones te despertaban, pero para mí no eran muy buenas. Te voy a poner un ejemplo que le puse hace muchos años a un paciente que lo sigo ocupando. Tengo 17 años, voy caminando por una calle empedrada. Hay norte, presión barométrica baja, hay inversión térmica, hay muchos alergenos y muchas bacterias. Y veo una casa desvencijada y derruida y muchos árboles encima de ella creciendo. Y en ese momento me caigo, me raspo la rodilla y tienen que suturarme la piel de la rodilla. En ese momento, la memoria del dolor, que es ira y es miedo, el dolor es ira y es miedo, se queda implantada en la rodilla derecha. Y esa rodilla derecha va a seguir atrayendo más golpes y más emocionalizaciones. No sé si se acuerdan que a veces dicen, es que siempre me estoy pegando en el mismo codo, porque el miedo está ahí, el miedo atrae. Entonces, pasan 15, 25 años después, vas caminando por una calle empedrada, corre el aire de norte, la presión barométrica está baja, sientes la humedad que hace 25 años en la piel y de repente empieza a dolerte la rodilla derecha y dices, creo que tengo reuma. No, tienes una memoria que se movió por las condicionantes ambientales. Por eso dicen a las personas que a veces los reumáticos dicen que va a llover o que va a haber norte. ¿Me explico? No, son memorias que se mueven. ¿Sí? Sí. ¿Quiere finalizar? Bien. Pregunta una señora, tener los ojos secos severos, tengo 53 años. Bien. Tus ojos secos significa que la ira se está yendo a tus ojos por todo lo que estás viendo. ¿Sí? Te digo que la medicina china, el hígado maneja ojos, tendones y sistema nervioso. Entonces, yo todos los días me doy masaje, ya sea con una bola dura de esas chinas, ya sea con un vibrador que tengo de 4 patitas redondas que compré aquí en Sambors, y me tallo toda esta área de aquí, no importa que haya dolor, este es meridiano de vesícula biliar, me tallo este punto que es muy doloroso, ¿sí? Me tallo 1 y 2 de vejiga y me tallo este canal de estómago, intestino grueso. Aquí puedes apretar con digitopresión, ¿sí? Estómago, vejiga, vesícula biliar, ¿sí me explico? Entonces, todo para que empiece a mejorar la lubricación o empiece a mejorar la visión, ¿sí?
La otra cosa que se me viene por algo es que tu cuello no está bien. Hay un ejercicio para manejar el cuello y relajarlo, que es apretando los puños y haciendo esto, con los puños apretados, soportar la tensión y empezar a hacer este movimiento, ¿sí? Un buen tiempo, tal vez unas 21, 30, 60 veces hacia adelante, después hacia atrás, ¿sí? Este es un ejercicio para aflojar cuello. ¿Por qué cuello? ¿Y qué tiene que ver con cuello? Porque los 6 meridianos que pasan en las muñecas son los mismos que corren para el cuello, ¿sí? Tenemos canal de intestino delgado, tenemos pericardio, tenemos pulmón, ¿sí? Este punto debe ser bien importante para poderse dar masaje aquí en este punto, otro punto y exactamente en este punto para fortalecer el sistema respiratorio. Si ustedes logran ver aquí una hierbita que hay 2 hierbas, ¿sí? Ayer que me metí a leer un poco de prevención para preparar algo para ustedes en cuanto a lo que es prevención versus curación, quiero decirles algo por adelantado. La curación es el sistema que más le conviene a la gente que quiere hacer dinero. La prevención no le conviene a nadie. Por eso no te interesa la nutrición ni te interesa ir a una consulta con un nutriólogo. Tampoco les ha caído los 20 a los educadores físicos que deben de poner sistemas de educación física lúdica para poder hacer que la gente se mueva. Hay un chico que es compañero del kinder de mis hijos y de toda la carrera, que ahorita es coreógrafo, es un excelente bailarín, Gregorio, que siempre lo felicito porque él está poniendo a mover a la gente. Muévete porque necesitas moverte, muévete porque la palabra emoción viene de motion, que significa movimiento. Regreso al sistema de fortalecer el sistema respiratorio. Aquí tengo propóleo, lo compré aquí en Plaza Mocambo, creo que lo tiene en la tienda de Trópico de Origen, sí, trae un bloqueo. Este es eucalipto. Desgraciadamente, cuando yo llegué aquí a Veracruz en el 71, estaba lleno, Díaz Mirón, de eucaliptos, ¿sí? Ojalá y los hubieran vuelto a sembrar a los que cortaron, a los que quitaron. Este es eucalipto y este es acuyo. Son fortalecedores del sistema respiratorio. Le agradezco públicamente a la maestra Silvia Elizabeth, que me ayudó en la influenza y en el COVID, ahorita para fin de año y año nuevo. Y también estuve manejando sauco, gordolobo y eucalipto en un producto del Nature Sunshine que se llama LJ. Estuve manejando fenogreco y tomillo y estuve manejando pau de arco, que son antibióticos. Pero miren, está a la mano. El acuyo es demasiado caliente, tengan mucho cuidado. Yo lo utilizaría sábado para encerrarme sábado y domingo y no salir. Y se soasa y se ponen varias hojas en lo que es el pecho y la espalda. ¿Sí? Se pueden poner con un poquito de aceite vegetal, ¿sí? Bien soasadas, se tapa uno, se duerme uno con ellas y en la mañana todo ese día no se va uno a bañar. Es muy caliente, hay que tener mucho cuidado. Ahorita las personas, he tenido varios pacientes que todavía siguen inflamados de sus bronquios, sus pulmones por el COVID, que han llegado a consulta conmigo, ¿sí? En donde yo les recomiendo hiperventilar, ¿sí? Hay una técnica que encontré ayer de un japonés sobre empezar a inflar un recipiente más o menos de este tamaño con una pajita, soplar, ¿sí? Y soplar hasta que se acabe el aire en la pajita, y después de soplar lo que hay que hacer es toser a propósito para crear presión positiva y desflemar, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden manejar en ese sentido. Les recuerdo que lo emocional es lo que nos afecta al cuerpo. El capítulo se llama Corporalizando Emociones. Esta es la respuesta que tengo para lo que es la pregunta que en este grupo hicieron, ¿sí? Ya no hay más preguntas, ¿verdad?
Hay una pregunta que están haciendo, pero siento que es redundar, pero va. Una gastritis, ardor, desde el esófago que no se quita con medicinas. Gastritis. Solo se modera, pero no desaparece. Ok. Me hablan de gastritis y ardor. Bien, en el estómago. No he podido conseguir el libro de Energía Vital, que lo extravió un amigo. Daimon se apellida. Él estudió igual psicoanálisis y medicina china igual que yo. Cuando habla del meridiano de estómago, dice que imaginemos que estamos en el trapecio fijo, dispuestos a lanzarnos al trapecio móvil que se acerca en el camino. Abajo debe de haber una red protectora que cubra mi caída. Ese lanzarme al trapecio móvil significa tomar una decisión, terminar una relación, pedir un aumento de sueldo, cambiarme de residencia. Entonces, lo voy a hacer la decisión siempre y cuando tenga una red protectora que abajo cubra mi caída. Pero si hay ausencia de la imagen parental, esa red protectora va a estar nula. Y entonces voy a tener miedo ¿de qué? Miedo de caer. Las cargas emocionales que están en el estómago es miedo a caer, miedo a fallar, miedo a fracasar, miedo a no hacerla. ¿Y de dónde viene esto? Esto ya es descubrimiento mío. Viene de haber sentido que yo como hija no cubrí las expectativas de mi madre, o yo como hijo no cubrí las expectativas de mi padre. ¿Me explico? El otro día leí un artículo que escribía alguien: todos los dolores de estómago son de intestino. No. No, porque hay una combinación de hechos. Tengo 25 años llevando a mis pacientes a trabajar con su cuerpo interno y ellos me han dado mucha información, a los cuales a todos les agradezco hayan regresado, ¿no? Porque me dieron información, se llevaron la parte proporcional de la información que tuve que darles, ¿sí? Entonces aquí la idea es que vayan viendo la pregunta original: ¿por qué la gente se fija más en el físico que en las cualidades de la persona? ¿Sí? Las cualidades ya están representadas en la cara, en el cuerpo, sin necesidad que empieces a involucrarte. Y entonces te recuerdo que tengas mucho cuidado, porque a lo mejor no debas ser tu pareja o no debas tener relaciones sexuales con ella, porque solamente te estás enamorando del físico que ves en ella, que no logras ver en ti. Entonces, tengo una frase que dice que Dios nos pone muchos espejos en el frente para poder trabajar con ellos. Si es un espejo positivo que me atrae mucho, tengo que trabajar con el reconocimiento de lo que yo tengo. Si es un espejo negativo y odio a ese personaje o me cae mal, tengo que trabajar qué es lo que veo en él, porque eso mismo detesto en mí. ¿Me explico? Los dejo, espero que les haya servido esta información. Mi afán es que empiecen a hacer cambios internos. Me ayudó muchísimo este muñequito, que es un gran regalo que tengo. ¿Sí? ¿Lo conocen? La de costar en la escuela bachiller cuesta como 200 pesos. Todo lo que quieran saber por qué no tienen resultados en la vida, ¿sí? Está aquí en el libro. Insisto, creo que pudiera ser un deber tener este libro, porque necesitamos cooperar a la sociedad que está en sabotaje, ¿sí? La otra es que necesitamos empezar a crear el conocimiento de nosotros mismos para ser nosotros mismos la autoridad de nosotros, sobre nosotros y con nosotros, porque ahorita hay mucha gente ignorante que está queriendo ser autoridad. Este momento histórico es donde todo mundo quiere ser y sabe. Todo mundo sabe de cultura, todo mundo sabe de comida, todo mundo sabe de exigir, todo mundo sabe de ser selectivo, todo mundo sabe ser exigente, todo mundo conoce de vinos, todo mundo conoce de cervezas, todo mundo conoce de chiles, pero les está quemando por dentro todo eso. ¿Me explico? Y yo era fan de ver programas de chef, ya no. Ahora espero poder
pronto a la montaña, ¿sí? Porque ahí es donde mi madre naturaleza me va a enseñar lo que es la vida. ¿Alguna otra pregunta? Tus números. Bien. El libro y los productos que yo he estado fomentando, los productos que fomento su adquisición son porque yo los he probado. Desde hace 25 años tengo la situación de no recomendar lo que yo no he probado. Todo lo que recomiendo lo he probado durante muchos años. Hace poco salió a la FAN un grupo de gente que se convirtió en terapeuta y están formando terapias grupales con varios, ¿sí? Y yo quisiera saber cuántos años tienen de vuelo, ¿sí? Porque pues apenas tengo 25 años de vuelo, espero que pueda tener otros más. Le recomiendo en la tienda, se llama Trópico de Origen, está en mi libro, ¿sí? Sabotaje de vida. Están 6 tipos de colágeno, los mejores que hay en India, que los quise traer. Soy muy olfativo, ¿sí? Perdón, soy muy olfativo y el incienso que tenemos ahí, que son 6 tipos, son de los mejores. A mí me atraen, me gustan. Los utilizo en ciertos momentos psicológicos o de comportamiento, inclusive para estados depresivos. Tengo 2 paquetes de herbolaria que yo he tomado durante todos estos años, que la distribuidora en Jalapa y la fábrica me permite tenerlos al costo al que ellos lo dan. Un paquete es del sistema inmunológico y neurotransmisores, son 2 productos, y el otro paquete son de 5 o 6 productos que es para el sistema general de fortalecimiento, limpieza. Hay un limpiador de riñón, hay un limpiador de hígado, hay un limpiador del sistema pulmonar y fortalecedor, y todo eso viene en el segundo paquete. Lo otro que tenemos ahí es un compuesto que yo lo tomo todavía, ¿sí? Tengo más o menos 25 años de conocerlo y recomendarlo, y lo tenemos ahí, compuesto vegetal del indio, que es el que nos sirve para limpiar nuestro hígado y descongestionarlo, que para mí tendría que ser obligatorio que todo jarocho tomara el compuesto vegetal del indio, porque somos muy iracundos, somos muy impulsivos. Si el sonido del hígado es el grito, no sé si se han escuchado aquí en Veracruz, qué gritones somos, ¿sí? Cuando no había la pandemia, tú podías escuchar lo que estaba platicando el de la 10ª mesa. ¿Me explico? La gente grita mucho. Ahora, imagínense un tipo que se pone pegándose el celular al oído, se vuelve hipacúsico y tiene que gritar para hablar. Bien, espero que esto no lo consideren crítica, sino conocimiento para el cual ustedes pueden manejar mecanismos interiores de limpieza y liberación para ser mejores. ¿Para qué tenemos que ser mejores? Para tener una mejor sociedad. Nuestro sino es prestar servicio, nuestro sino es ayudar, ¿sí? Y yo, por 2 situaciones, trato de ayudar. Para que la masa que tengo de conocimiento aquí arriba no se me bote y me queme, y me disperse y me sature. Y la otra es porque creo que todavía debo mucho karma, y si el karma se paga con sufrimiento, prefiero pagarlo con servicio, ¿sí? ¿Citas? Mi celular es 22 91 43 75 09, y solamente contesto mensajes por WhatsApp. Mis consultas son en la mañana, pongo una consulta a las 11, 12 o 13 horas y una a las 4 y 5 de la tarde nada más, de lunes a viernes. Necesitas conocer tu cuerpo, necesitas saber por qué tu cuerpo se manifiesta, ¿sí? No tienes que hacer nada con la mente, necesitas hacer cambios internos corporales para que los cambios vengan solos. La gente crece mucho el intelecto pensando que creciendo el conocimiento va a ayudarse, no es por ahí, es ir adentro para quitar lo que nos bloquea. Le decía yo hace muchos años a mis pacientes cuando vivía Cornejo, Miguel Ángel Cornejo, no tienes que ir a un curso de excelencia porque ya lo eres. Gracias. Por último, muchos lo han felicitado el día de hoy. No. Bien. Me dice José Alberto que hay varias personas que me han felicitado por el WhatsApp. Hoy cumplo 66 años y agradezco sus felicitaciones, ¿sí? Estoy, según los septenarios de los Rosacruces, estoy ahorita en el que entro al 10º,
dentro del 10º septenario, ¿sí? Tiene un significado cada septenario. Ahorita, por ejemplo, también los Rosacruces hablan de que tenemos 7 ciclos de vida al año. Cada ciclo dura 52 días, o sea que este ciclo que pasó, que es el 7º, es el pésimo. En este ciclo pasado, que ya ayer ya lo cubrí, que es el 7º, me vinieron todas las enfermedades posibles, ¿sí? Inclusive COVID, influenza. Hoy empiezo un nuevo ciclo de 52 días y entonces si multiplicas 52 días, el año tiene 7 ciclos de 52 días. El más importante es el primer ciclo, que es este que me toca ahorita a mí, y el 5º ciclo, esos son los más interesantes. El ciclo pasado yo no podía firmar, viajar lejos, etc. Hoy hago un cambio de vida, hoy hay un cambio de año, un cambio de sistemas. ¿Sí? Les agradezco las felicitaciones y les mando un abrazo y un beso a los conocidos. Gracias.